Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Él nos ha bendecido de diversas maneras durante esta semana especialmente. Ayer tuvimos la oportunidad de hacer una avanzada evangelística acá en el sector, porque queremos que el nombre de Cristo sea conocido en todo lugar. Aleluya, aleluya. También hemos estado preocupados de preparar gente para la predicación a través de las clases de homilética el día martes y por supuesto a compartir la palabra del Señor cada domingo acá, ya sea en la escuela dominical o en el culto, y también por supuesto los días jueves. Así que usted tiene varias oportunidades de ser edificado en el Señor. Basta que se identifique, que se comprometa con la congregación, y de esa forma también usted va a ser muy bendecido. Amén. Los días viernes también nos reunimos los varones, así que todos los varones presentes están invitados para participar. Allí también Dios quiere derramar su bendición. Amén. Amén. Yo quiero en esta hora compartir con ustedes un versículo que está allí en Ageo capítulo 2, versículo 9. Mientras usted lo busca, Ageo capítulo 2, versículo 9, reitero la información que entregué hoy en la escuela dominical. Hemos creado el canal de YouTube como Iglesia Plantío de Jehová. El link fue enviado al grupo del WhatsApp para que usted pueda ver los estudios y las predicaciones que se entregan en este lugar, y para que también usted pueda compartirla con su entorno, sus amigos, sus conocidos, su familia, para que ellos también no solo sepan que en este lugar proclamamos el nombre del Señor, no solo para que ellos sepan que nosotros existimos en este lugar, sino que también para que escuchen la palabra de Dios. Comparta todas las predicaciones que nosotros tenemos en este canal de YouTube. Leamos Ageo, capítulo número 2, el versículo número 9. Dice así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Aleluya. Y esto lo dice Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Padre, en esta hora te agradecemos en el nombre de Jesús la oportunidad que tú nos das nuevamente de compartir el mensaje de tu palabra en este lugar. Y queremos, Señor, que a través de tu palabra cada uno de mis hermanos, cada una de nuestras vidas sea edificada en ti, Señor. Queremos oír tu voz, queremos ser guiados por tu Santo Espíritu, y queremos que tú, Señor, completes tu obra en nuestras vidas. Gracias, Dios mío, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. La gloria postrera será mayor que la primera. Entre la primera gloria y la segunda gloria hay un tiempo, hay una etapa, hay un periodo en que las cosas cambiaron. Ageo está profetizando en un tiempo difícil al pueblo de Israel. Ellos estaban en la etapa de la reconstrucción, porque el primer templo había sido destruido. El primer templo había sido construido con los metales más preciosos, con los elementos más caros, oro, plata. Allí había bronce. Era un lugar muy precioso, pero ese lugar había sido destruido. Y en el retorno de Israel, cuando ellos se propusieron levantar la casa de Dios nuevamente, porque este era el mandato de Dios cuando volvieran del cautiverio, que edificaran las murallas, ¿verdad?, que edificaran el templo y que restauraran la casa de Dios. Por lo tanto, cuando ellos volvieron, ellos venían un tanto desanimados. Y más aún cuando Dios les dice que vayan y traigan madera para construir el templo. Entonces, en el pueblo de Dios vino un estado de desánimo, porque los ancianos que habían vuelto del cautiverio habían visto la gloria del primer templo. Oro, plata, bronce, metales preciosos, piedras preciosas. Y ahora estaban edificando una meriagua de madera.
Entonces en ellos cayó mucha tristeza porque habían visto la gloria. Pero Dios claramente les dice, no se preocupen en el material, porque mío es el oro y mía es la plata. Lo que sí les aseguro, que la gloria postrera será mayor que la primera en este lugar. Ellos todavía estaban pensando en los elementos, en el material, en la riqueza, en lo físico. Pero Dios está pensando en que en ese lugar va a manifestar su gloria. Esta fue la experiencia que el pueblo de Dios vivió. Pero cuando esa experiencia la trasladamos a nuestras propias vidas, porque de esto se trata la palabra de Dios, sacar la enseñanza histórica para imponerla aquí y ahora, y que esto sirva para nuestras vidas. Debemos entender que entre el primer templo y el segundo templo hubo un periodo y se vivieron 3 etapas difíciles, 3 etapas diríamos, de descuido. Porque cuando Dios permitió la construcción del primer templo, manifestó su gloria. Pero la gloria del primer templo brillaba por la grandeza, por la realeza, por el oro, por todo lo que valía ese lugar. Pero el pueblo de Dios descuidó el propósito del templo. El templo era para ir a adorar el nombre de Dios y el pueblo de Dios lo descuidó. Entonces debemos decir que para alcanzar la gloria postrera se tienen que pasar 3 etapas. Y la primera etapa que se debe pasar o reconocer es la etapa del descuido. La etapa del descuido. Cuando uno descuida algo, termina despreciándolo. Lo que al principio lo apreciaba, lo valoraba, al descuidarlo termina despreciándolo o va perdiendo el valor. Y cuando uno descuida algo, finalmente termina destruido. Cuando uno va a los museos, cuando uno va a ver los monumentos antiguos, se da cuenta que esos monumentos, que esos museos, en algún momento fueron gloriosos, pero ahora están allí guardados como historia o como museo. ¿Sabe? En muchas instituciones, en las universidades, en los liceos, hay copas que se ganaron las generaciones antiguas, en el deporte, en competición, en olimpiadas, y cuando ellos se la ganaron, lo tenían como un tesoro precioso, valioso, le sacaban brillo, pero como son generaciones pasadas, ahora vamos a ver, están arrumbadas, están tiradas y no sirven para nada. Pero ese trofeo en algún momento fue valioso. Pero lo valioso o lo apreciado, cuando lo descuidamos, finalmente termina destruido, derrotado. Pasa con los matrimonios, pasa con los trabajos. Yo he visto en el tiempo que trabajo muchos jóvenes que han querido quedar contratados en la empresa y con esfuerzo valoran su trabajo y trabajan con ganas, pero en el tiempo comienzan a caer en irresponsabilidades, descuidan su trabajo y finalmente son despedidos. Y cuando son despedidos, cuando lo perdieron, ahí valoran lo que tienen, ahí recién lo valoran. Cuando una persona pierde su matrimonio, recién valora lo que tenía, porque el descuido finalmente termina derrotándolo a uno o termina siendo destruido. Entonces eso pasaba con el pueblo de Dios. Ellos habían luchado por tener un templo y el templo era precioso, pero el propósito del templo era la adoración, era la santidad. Y ellos prefirieron adorar a los ídolos y dejaron a Dios, de tal manera que Dios permitió que viniera sobre ellos el cautiverio y que el templo fuera destruido. Y cuando estaban en cautiverio, anhelaban volver a tener aquello que Dios le había permitido antes. Y pasa con la vida cotidiana de muchos.
¿Sabe? Hay mucha gente que vive en derrota. Se emprende en un negocio y le va mal. Se emprende en una empresa y le va mal. Quiere ajustar su economía y le va mal. Y parece que va de mal en peor. Y nunca se pueden establecer en una forma sólida porque han tomado malas decisiones. Yo muchas veces he escuchado eso. He tomado malas decisiones y me va mal. Pero ¿sabe cuál ha sido el problema y el gran problema? En que ellos descuidaron la relación con Dios. No es que el negocio haya sido malo, no es que la empresa haya sido mala, sino que la mala relación con Dios les hizo fracasar en su negocio, en su empresa, en su matrimonio, en lo que quiera que se emprendieron, y les va a volver a ir mal si no restauran la comunión con Dios. Entonces la primera etapa que se vive desde la gloria primera a la gloria postrera es la etapa del descuido. Porque cuando nosotros descuidamos las cosas, entonces obviamente estamos destinados a fracasar. Allí en Jeremías, en el capítulo 22, en el versículo 8 y 9, ya Jeremías lo había profetizado. Jeremías capítulo 22, versículo 8 y 9 dice así: y mucha gente pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. ¿Por qué Dios permitió la destrucción si eran pueblo de Dios? La respuesta es esta: porque ellos dejaron el pacto de Dios y adoraron dioses ajenos. Entonces lo que debemos entender, que la base para emprender cualquier propósito en nuestra vida es una relación con Dios. Sobre esta base de relación con Dios podemos edificar empresa, matrimonio, planes, sueños, vacaciones, todo lo que usted quiera. Y todo lo que usted edifique, cuando tenga un buen fundamento, va a ser exitoso. Porque la relación con Dios es la base para una vida victoriosa. Dios tenía un pueblo escogido, Dios había bendecido al pueblo, había permitido que tuvieran un gran templo, pero acá en este caso Jeremías está profetizando lo que va a pasar. Todavía no pasaba. Dice que por el descuido de ellos, la gente va a pasar y va a decir: ¿qué pasó con esta ciudad? ¿Por qué Dios permitió todo esto? Y se les responderá: porque ellos dejaron el pacto de Jehová. Entonces, mucha gente quiere que le vaya bien, y también Dios quiere que le vaya bien, pero les va mal. ¿Por qué? Porque no tienen una base sólida, que es una relación con Dios. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia vive endeudada? Tarjetas de crédito, y pide un préstamo para pagar al otro, y vive de deuda en deuda, y llegado el momento la deuda es como una gran máquina que lo ahoga y ya no tiene para pagar todas las tarjetas y todos los créditos que tiene. ¿Dónde estuvo lo malo? No en tomar un crédito. Lo malo estuvo que no estableció una relación sólida con Dios, porque Dios le garantiza una vida bendecida. Entonces, hay decisiones que se toman lejos de Dios. Y cuando las decisiones se toman lejos de Dios, entonces no espere un buen final. La primera etapa es el descuido. Voy a releer Jeremías, capítulo 22, versículos 8 y 9. Y mucha gente pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. Fíjense, la pregunta conlleva una respuesta, atribuyendo la responsabilidad a Dios. ¿Por qué Jehová permitió esto? Y esa es la pregunta que muchos cristianos se hacen: ¿por qué Dios permitió que me pasara esto?
La respuesta es la misma, porque ustedes dejaron el pacto con Dios, porque ustedes no se acercaron a Dios, porque ustedes no priorizaron a Dios. La respuesta es la misma, pero la pregunta conlleva una responsabilidad hacia Dios, pero Dios no es el responsable del fracaso del hombre. El fracaso del hombre tiene un responsable, el mismo hombre. El descuido. Fíjense que respecto a la salvación, la Biblia dice que debemos cuidarla, no descuidarla. Cuidarla con temor y temblor. ¿Por qué? Porque el descuido es así como un desliz. No llega repentinamente, sino que suavemente se va incluyendo en nuestra vida y repentinamente nos damos cuenta que estamos lejos de Dios. O respecto a Timoteo, por ejemplo, Pablo le decía, no descuides el don de Dios que fue puesto en ti. Porque el descuido es un peligro que debemos nosotros considerar. Yo he visto mucha gente, incluso en el ministerio, que al principio en el ministerio eran fogosos predicadores y eran renombrados maestros, que hoy ya no están. Y no es que se hayan descarriado de la noche a la mañana, sino que descuidaron su relación con Dios y se fueron enfriando, se fueron deslizando, y cuando reaccionaron se dieron cuenta que estaban lejos de Dios. Tantos ministerios abortados, tantas visiones que fueron castradas por descuido, siendo que Dios ya nos había advertido por su palabra. Aquí al pueblo de Dios Jeremías le había advertido que esa ciudad estaría destruida, y cuando preguntaran por qué Dios lo había permitido así, la respuesta era porque ellos habían dejado el pacto. Entonces la primera etapa para alcanzar la gloria postrera es reconocer el descuido. La segunda etapa es la etapa del dolor. La etapa del dolor. Cuando uno ha perdido algo, le duele, lo llora, lo lamenta. Y no se quiere conformar porque el dolor embarga nuestro corazón. Cuando alguien perdió un matrimonio, cuando alguien perdió un trabajo, cuando alguien perdió un ministerio, cuando alguien perdió algo, obviamente que produce dolor, y la persona tiene que recapacitar para reconocer su propia responsabilidad. No podemos culpar al otro, ni podemos culpar a Dios, no tenemos que entender que hubo un descuido. En el caso de un matrimonio, por ejemplo, el matrimonio está compuesto por dos. Y si los dos no cuidan del matrimonio, ni modo que eso permanezca ni persevere. Pero después de eso viene la etapa del dolor. Fíjese que en Ageo, en el capítulo 1, en lo que hemos leído, Ageo capítulo 1, versículo 3, o del 3 al 6. Ageo capítulo 1, voy a leer desde el versículo 3 para tener la idea completa. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Qué doloroso es cuando la gente se esfuerza por salir adelante, se esfuerza y nada le resulta. Se viste y pasa frío, come y no queda saciado, gana jornal, dinero, sueldo, y es como si lo depositara en un saco roto. Nunca le alcanza la plata para nada. Se vive el dolor de la miseria, de la pobreza. ¿Por qué? Porque después del descuido viene una etapa dolorosa.
Y esto lo estoy hablando con conocimiento de causa. Porque el descuido alcanza a cualquiera, incluso estando en el ministerio. Personalmente, en un momento de mi vida, me vi endeudado y tenía 2 registros. Estaba registrado en el reino de los cielos y estaba registrado en DICOM. Y lo estuve. Y llegado el momento, claro, en mi relación con Dios, Señor, ¿pero por qué? Y luego decidí establecer una buena base. Y Dios me sacó de todas las deudas. Y Dios me prosperó y Dios me ha bendecido. Y puedo mirar atrás y puedo decir que la gloria postrera será mayor que la primera. Voy a estar mucho mejor que como estuve antes. Voy a estar mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahora puedo edificar sobre una base sólida que es la relación con Dios. Y eso en todas las áreas. En la económica, en lo matrimonial, en lo relacional, en lo laboral, en todas las áreas. Acá el pueblo de Dios sufría el dolor. Recogía su sueldo en saco roto. Trabajaba una y otra y otra. Hay gente que tiene 2 o 3 trabajos y nunca sale de las deudas. Siempre anda pidiendo prestado. Es que, ¿sabe? El problema no está en elegir un trabajo u otro. El problema está en que no hay una base sólida. No saco nada con acá edificar, poner un vaso sobre otro y hacer una gran pirámide si la base es débil. Entonces la base de nuestra vida debe ser una relación con Dios. Por eso el versículo 6 es categórico. Dice: sembráis muchos y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Mire la situación de esta gente. Ellos habían vuelto de la cautividad, que restaurar la ciudad, las murallas y el templo. Pero cuando llegaron, se preocuparon de edificar sus propias casas. Y vivían en casas lindas, bien hechas, pero la casa de Dios estaba descuidada. Por eso, dice la Biblia, cerró Dios los cielos para la lluvia y ustedes no ven fruto, porque se preocuparon de ustedes y descuidaron la relación con Dios. Entonces el pueblo de Dios esto debe entender. Nosotros somos del Señor. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. En la palabra de Dios hay un versículo que resume todo el propósito de Dios para nosotros, cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la clave. Así como prospera tu alma. Si tu alma prospera en Dios, todas las cosas vendrán por añadidura. Jesús lo dijo de esta otra forma: buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, Dios quiere que seamos bendecidos, Dios quiere que seamos prosperados, claro que Dios lo quiere. El problema está en que nosotros nos enfocamos en nuestro bienestar físico, emocional, sentimental, familiar, pero descuidamos nuestra relación espiritual con Dios. Y ahí está el problema, porque la base debe ser una relación sólida respecto de su vida con Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a permitir que me vaya bien en todas las cosas. En la profesión, en el trabajo, en el matrimonio, con los hijos, en todo me va a permitir Dios que me vaya bien
cuando mi relación con Dios esté perfecta. Este es el diagnóstico que hacemos sobre nuestra vida o que hacemos sobre el pueblo de Dios. Este es el diagnóstico que Ageo hace de el pueblo de Dios que estaba tratando de reedificar. Pero hay una promesa, que es la que hemos leído al principio. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que escuche bien, hermano. Hay una bendición para el pueblo de Dios. Está profetizada en su palabra y Dios la va a cumplir. Pero sepa que el cumplimiento de esa bendición será solamente si usted establece una base sólida en su relación con Dios. Por eso podemos llamarla la tercera etapa, la etapa de la bondad de Dios. Y allí yo quiero que usted escuche a Jeremías. Jeremías en el capítulo número 30, versículo 18 al 20. Jeremías capítulo 30, versículo 18 al 20. Recuerde que Jeremías está profetizando lo que viene. Les profetizó que le iba a ir mal, que la ciudad iba a ser destruida, que la responsabilidad era del pueblo. Pero también Jeremías profetiza allí en capítulo 30, versículo 18 al 20, y dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma, y saldrá de ellos acción de gracia y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Hay una profecía de multiplicación para la iglesia del Señor. Jeremías profetizaba acerca del nuevo pueblo. He aquí que vienen días en que nuevo pacto haré. Yo escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Es Dios hablando a través del profeta Jeremías. Y en este caso dice que Dios nos va a multiplicar y no a disminuir. Nos va a bendecir y no a empobrecer. Por lo tanto, hay un tiempo de bondad de parte de Dios para el pueblo de Dios. Pero lo que yo quiero dejar establecido, porque hay muchos profetas que dicen, viene la bendición, será prosperado, será multiplicado, y le cantan mucha victoria. Pero esa victoria no se alcanza así en forma mágica. Esa victoria se alcanza en obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros establezcamos una base sólida en nuestra relación con Dios, entonces todas las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros. Fíjense que, y lo he dicho yo en alguna oportunidad, todas las promesas de Dios que aparecen en su palabra, todas son bajo condición. Si tú haces eso, yo te voy a bendecir. Pero implícitamente, si no lo haces, no esperes la bendición. Entonces, fácil profetizar en este lugar, va a ser multiplicado, va a tener negocio, naciones, Dios te va a hacer crecer la cuenta del banco. Es fácil decirlo, pero ojo, debemos enseñarle al pueblo cómo se consigue aquello. Y aquello se consigue solamente con una relación con Dios sólida, donde nosotros, en primer lugar, pongamos a nuestro Dios. Dios tiene que ocupar nuestro primer lugar, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nos va a ir bien en el trabajo, nos va a ir bien en la salud, nos va a ir bien en el matrimonio, nos va a ir bien en todo, sépalo. Siempre y cuando, esa es la condición, nosotros establezcamos una relación verdadera y profunda con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invito para que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque esta palabra, Señor, nos debe hacer recapacitar. Amén. Tenemos que meditar en ella, Señor, para corregir nuestro rumbo, Señor, y tomar decisiones sabias. La mejor decisión es buscar tu presencia, Señor. La mejor decisión es buscar tu bendición. Por eso en esta hora, Señor,
quiero que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que pasará a este lugar. Yo voy a invitar a cada uno de ustedes que tiene una petición especial, una petición económica, una petición de salud, una petición familiar, una petición de matrimonio, que pase a este lugar, entendiendo que su relación con Dios hará que las cosas cambien. Pase a este lugar, vamos a estar intercediendo por todos los que tengan una aflicción de corazón, por la familia, por los hijos, por la economía, por la salud. Aleluya. Yo sé, Señor, que tú quieres prosperarnos y bendecirnos en todas las cosas. Yo sé que tú eres Jehová nuestro sanador. Yo sé que tú eres Jehová nuestro proveedor. Yo sé, Señor, quién es quien sostiene nuestra familia. Pero en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por las malas decisiones, por haber puesto nuestro interés, Señor, antes, Señor, que tu voluntad en nuestras vidas. Dios mío, queremos ordenar nuestras vidas y queremos que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que ha pasado este lugar. Bendice y responde al clamor de sus corazones. Bendice, Señor, y responde en la inquietud de sus vidas. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos una palabra de bendición sobre los matrimonios que se restauraron para la gloria de tu nombre. Declaramos una bendición, una palabra profética de bendición sobre las economías, Señor, sobre mis hermanos que están endeudados. En el nombre de Jesús, esas deudas retrocederán en la medida que cada uno de nosotros busque tu presencia gloriosa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. También la sanidad te ruego, Señor. Y la palabra y mis hermanos serán sanados, Señor. A los que no pudieron venir, Señor, por causa de enfermedad, Señor, visítale con un Santo Espíritu en ese lugar y levántale, Señor, en victoria. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Y aquellos que están escuchando a través de este video allí en sus hogares, también declaro una palabra de bendición para ustedes. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén.